Estamos en plena conmemoración del Bicentenario de la Independencia y muchos con razón se preguntan qué vamos a celebrar, por qué tanta parafernalia, por qué tanta publicidad sobre el Bicentenario, si la situación en México es cada vez más lamentable en lo económico, en lo social, en lo político, por la inseguridad, por la violencia. Yo creo que en efecto no hay nada que celebrar, pero sí podemos conmemorar este bicentenario, entendiendo las causas que llevaron a este gran movimiento de independencia nacional. Debemos de pensar que el movimiento de independencia se expresó de dos maneras. Por un lado, la independencia con respecto a España. Esto se da porque después de 300 años, de 3 siglos de dominación colonial, pues naturalmente ya la metrópoli no podía mantener el control de las colonias. Hay crisis en España, hay nuevas ideas, se hace a un lado a Fernando VII, se pierde la hegemonía, el control, y esto da lugar a que se empiece a pedir la independencia de los países de América Latina. Por eso, casi todos los países de América Latina comienzan su independencia política respecto a España, y de Portugal, caso de Haití, de Francia, a principios del siglo XIX. Tengamos en cuenta que están ahora muchos países de América Latina celebrando lo mismo que nosotros, el que se inició el movimiento de independencia para que años más tarde se consumaran las independencias de los países de América Latina y del Caribe. Pero esta es una vertiente que es la que más promueve desde hace mucho tiempo, el que México logra su independencia con relación a España después de 300 años de dominio colonial. Pero hay otra vertiente que es la más importante desde mi punto de vista, la más profunda, la que tiene que ver con la lucha por la justicia que se da en nuestro país. Hidalgo sí plantea la independencia de México con respecto a España, pero sobre todo lo que propone es la abolición de la esclavitud, y eso a veces se deja de lado. En aquel entonces pues había un dominio de hacendados, habían opresores que tenían esclavizados a la mayoría de los mexicanos. En las haciendas habían peones, esclavos de los hacendados, tanto españoles como criollos, que eran hacendados y que explotaban a campesinos, a indígenas, de manera cruel, porque tenían el derecho hasta de golpearlos, de azotarlos. Estaba instituido, entre otros derechos infames, el derecho de pernada, es decir, no había libertad. Por eso Hidalgo llama al pueblo a luchar por la abolición de la esclavitud, y lo siguen los pobres. Y por eso también lo condenan los poderosos de ese entonces, lo llaman demagogo, lo enjuician, lo excomulgan. No se sabe mucho, porque esto no le conviene a los potentados de ahora, el que en el proceso de excomunión de Hidalgo, en su defensa, él dice que el único Dios de los opresores era el dinero. Hidalgo es un defensor de causas populares, un defensor de los pobres. Su más destacado alumno, seguidor, José María Morelos, igual,
Ese es un gran estadista, es de los primeros que plantea la necesidad de la igualdad en su célebre documento Los sentimientos de la nación. Habla de que había que moderar la indigencia y la opulencia, que había que elevar el salario del peón. Habla de que se le tenía que enseñar, educar al hijo del campesino al igual que al hijo del más acaudalado hacendado. Habla de que tenía que haber tribunales para proteger al débil de los abusos cometidos por el fuerte. Los dos curas rebeldes extraordinarios, Hidalgo y Morelos, luchan fundamentalmente por la justicia. Eso es la esencia de este bicentenario. De esto no se dice nada. Ve uno la televisión y todo es ¡viva México! El patrioterismo, cuando los opresores de ahora están haciendo lo mismo, destruyendo al país, oprimiendo a la mayoría de los mexicanos. Nosotros vamos a estar el miércoles, vamos a estar el 15 a las 10 de la noche en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahí vamos a conmemorar esta fecha histórica. A las 10 de la noche vamos a dar el grito de independencia con autenticidad. Te invito, por cierto, a que participes. La mejor forma de conmemorar el Bicentenario es reafirmando nuestras convicciones y manteniendo nuestro compromiso de seguir luchando por la justicia, en contra de la opresión.